Buenas noches. Vamos a continuar con una serie de programas acerca de un punto de vista o la perspectiva que yo tengo acerca del alcoholismo. Yo soy un paciente de la enfermedad astemio y que he tratado de hacer el programa que está descrito en los 12 pasos y me baso en el texto de Alcohólicos Anónimos y otros textos que salen como una ayuda o guías para uno identificar el problema, ¿cierto? Buscar la solución y mantener la solución al problema. En esta serie de programas habíamos hablado mucho acerca de dos cosas principales y los que definen la enfermedad, que se llaman la obsesión más la alergia. La obsesión más la alergia son los dos componentes que generan el estado de impotencia en la persona, porque ambos están ubicados, digamos, en el cerebro, pero el uno está en los pensamientos, que se llama la obsesión, la gran obsesión, y el otro está en la condición física, que lo hablamos, que se llama la THIQ, o tetrahidroisoquinolina, que es la responsable de que cuando la persona haga las ingestas, la primera copa de alcohol, cerveza o lo que sea, se desate la compulsión física orgánica, y está definida en varios textos como deseo físico definido, no como un deseo mental, un deseo físico. Entonces, en ese orden de ideas, también debemos estudiar que el alcohólico es descrito por el doctor William Duncan Silver, por el doctor M. Harry Taibaud o Tibbs, por el doctor Shillman, por el doctor Sir William Osler, y psiquiatras competentes han conceptuado acerca del problema del adicto. El adicto es una persona, en el caso del alcohólico, que necesita el alcohol, y en el alcohol, en la manera descontrolada de ver, es donde presenta el síntoma, que es la falta de control, porque ya lo perdió. Entonces hay muchas cosas en el tintero, hay muchas cosas sobre la mesa, hay muchas cosas para decir, hay muchas cosas comunes dentro de los adictos, que son la obsesión más la alergia, y otras cosas que no me parecen absolutamente nada. Por ejemplo, se habla de la hija de Winston Churchill, Sarah, quien hacía consumos en el año de 3-4 veces, pero cada rasca equivalía a un desorden total, un desajuste, un cambio total de personalidad, y esta persona se volvía completamente una persona ida, loca, una persona perdida completamente en el alcohol. Las películas que yo les recomiendo a las personas ver normalmente para ver lo que llaman las conductas, el proceder, para que vean el síntoma claro, está la película de Gia, ¿cierto? Que es interpretada de una modelo del año 60 que murió bajo los efectos de la heroína y el alcohol. Está la película de Denzel Washington llamada El vuelo, de Fly. Está la película Días de vino y rosas, que es una clásica, y también Días sin huella. Son películas que muestran claramente lo que es la gran obsesión dentro de un adicto, pero además dentro del adicto, sabiendo que el síntoma no es el problema, sino que el síntoma muestra el problema que hay. Tenemos que, vamos a jugar el matacho nuevamente para que podamos hablar de muchos aspectos que hay pues, dentro de ese cuadro de la personalidad del adicto. ¿Cuál es el problema? El doctor Streicher, médico psiquiatra, conceptúa que el alcoholismo, no el alcohol, el alcoholismo es un mecanismo de escape en la adultez que se produjo en la niñez por una relación paternal defectuosa. Entonces, regresando al texto básico de Alcohólicos Anónimos, cuando estamos leyendo lo que llaman la historia de Bill, él nos narra cómo progresivamente la enfermedad silenciosa fue haciendo en él mella, fue haciendo el campo de acción, y cuando él empezó el consumo, empezó a hacer lo que llaman las etapas del alcohólico, hasta llegar al punto que cuando él quiso dejar de beber no pudo, y cuando quiso parar no pudo. Esas fueron dos cosas que a él lo mortificaron por años, porque él dijo, yo quiero, tengo la capacidad, tengo el entendimiento, mentalmente entiendo el problema, pero no soy capaz de dejarlo. Y eso fue lo que golpeó al doctor Bob Robert Smith cuando él le dijo que para la condición de la mente había que
desaparecer de un todo y por todo la condición de la obsesión, y que para esa alergia o esa reacción anormal al alcohol no había nada para hacer. Entonces esto golpeó duramente al doctor Silvo, y ese es el mensaje realmente que debe dársele a toda persona que tenga problemas con el alcohol y que llegue ya a ser un paciente del alcoholismo. También dicen ellos en el libro Alcohólico Anónimo, llega a su mayoría de edad, hacen cosas muy puntuales, porque nos están diciendo precisamente que las dos almadanas con que hay que darle a un alcohólico son esas, las que escribió el doctor Silvo, donde se basó Bill W. al estudiar a William James en variedades de la experiencia religiosa, el padre del pragmatismo. Ese hombre hizo un gran aporte, y Silvo le dijo a Bill: deje de predicarle, dele hechos médicos. Por eso es que aquí el problema no es si la persona es creyente o atea o agnóstica. El problema es que la persona realmente a través de los síntomas descubra de que hay un problema, porque si tenemos, como reza un libro, un agujero en el techo o en la terraza de la casa, se nos está filtrando el agua, pues yo creo que de nada serviría ponerle simplemente una pinturita para tapar ese hueco, que sabemos que el problema hay que levantar tejas, fieltros, tablas y todo lo que sea para hacer realmente un arreglo que impida el paso del agua. De igual manera sería en las terrazas y cosas. Entonces hay que ir a las causas subyacentes del problema del adicto. Por eso el dejar de beber es simplemente el primer paso que se hace, pero la persona no deja de beber voluntariamente. Eso tiene que ocurrir en un proceso, y debe ocurrir en un proceso donde tienen que actuar muchos factores, como son, lo habíamos dicho, la derrota total, derrota total, derrota total. 2, se llama la admisión de la impotencia, admitir la impotencia. Ante la vida, porque se volvió ingobernable, y admitir la impotencia ante el alcohol. Es decir, nos ganó, cada que nos tomamos la primera copa nos pega. Esto es importante, que empiece en el proceso. Tiene que la persona, y así lo rezan los capítulos y pasos, dice que se hace necesario e indispensable que todo adicto toque fondo, toque fondo. Entonces, si la persona no toca fondo, pues sencillamente no sale, porque en el fondo ahí es donde ocurren los grandes desplazamientos que el doctor Silvo describe en el informe médico, donde está mostrando que tiene que haber un cambio psíquico profundo, que a menos ocurra ese cambio psíquico profundo, la persona no podrá salir del problema. Entonces, a todo esto le vamos a añadir la parte de la psique, del alma, de la voluntad, la razón, el entendimiento, donde el adicto tenemos un problema serio, porque a través del tiempo ha hecho lo que se llama una carrera alcohólica, una carrera de alcohólico o alcohólica, y este adicto tiene un problema porque ya formó una personalidad alcohólica, y el centro de todo este asunto descrito se llama el ego. El ego es el responsable, unido a este problema de la mente, la obsesión, y unido a esa THIQ. Esto genera un estado por sí de impotencia, y el ego, vamos a ver dos cosas fundamentales que están en el ego, y que es una estructura de carácter que apareció en la personalidad del adicto, producto de la actitud desafiante, la grandiosidad. Esas dos condiciones son típicas, características y comunes en la gran mayoría, que casi todos los adultos. De ahí que clasificar al adicto alcohólico parecía imposible, pero ¿por qué? Porque en realidad llega a todo tipo de personas que sufren trastornos graves emocionales, más la pérdida del control en el alcohol, que desde que se convierten son adictos alcohólicos, más un problema que traen de base. Pero retomando cosas importantes sobre el ego, ese es un oponente.
Y se habla continuamente de egocentrismo, egoísmo, concentración en nosotros mismos. Es de alguna manera la condición del adicto de autodestruirse, una especie de odio personal, una condición de no quererse, de no amarse, pero no es porque sencillamente la persona nació y se levantó, hombre o mujer, a consumir, a terminar en un parque, a acabar absolutamente con todo. No, eso no ocurre así. Es una enfermedad que está afectando a la persona en toda su esfera, al ser como tal, a la personalidad del individuo, la condición física, la condición mental, y todo lo que tiene valores se empiezan a perder producto de la condición del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, la americana, la británica, la psiquiatría, y hoy, en 50, 70, 80 años, se conoce mucho más del alcoholismo de lo que había en años atrás, que era muy incipiente, pero ya sabemos qué causas hay detrás de la cortina del alcoholismo. Pero saber las causas y no poder encontrar la solución al problema, eso es no pegar en el blanco. Tenemos que saber las causas, cómo eliminar las causas, ¿cierto? Cómo saber qué cosas no van a cambiar y qué cosas se pueden realmente modificar, como reza precisamente la oración de la serenidad, para poder cambiar las cosas que sí puedo, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entre las que se pueden cambiar y no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Si hay realmente un ego reducido dentro del adicto, dentro del alcohólico, si hay una reducción del ego, eso se llama tocar fondo. Eso está descrito por el doctor por el doctor M. Harry Teichbaum, el médico psiquiatra, que trabajó con más de 15.000 casos de alcoholismo, descrito en el libro Alcohólicos Anónimos, llega a su mayoría de edad. Ese individuo, ese doctor, un doctor muy querido, quien mostró claramente qué pasa, qué sucede al llegar al fondo. Cuando el individuo toca fondo o llega al fondo, ocurre una cosa: el ego es reducido, se reduce a su tamaño real, el ego, y en la mente del individuo la obsesión desaparece. Entonces el individuo sufre un cambio psíquico profundo y hace una conversión, lo que le dijo el doctor Jung a Roland H., y lo que le dijo el doctor Bill al doctor Bob, y la cadena que se hizo, Evie, Bill, ¿cierto? Roland H., Evie, Bill, el doctor Bob, y esos 100 primeros hombres que vivieron resquebrajamientos reales de esa condición, de esa estructura de personalidad del adicto. Entonces, a menos esa estructura, esa actitud desafiante, la grandiosidad, esa negación de esa realidad, porque como le digo, usted es una persona que sepa por los síntomas, que usted sabe, que usted detecta que esa persona tiene problemas cuando bebe se mete en problemas, y lo refleja en su hogar, lo refleja en el trabajo, lo refleja en su ámbito social, y ese individuo cada vez usted lo va viendo que va quedando solo, porque eso es lo que nos va ocurriendo. Ese individuo es un real adicto, dígaselo, y lo primero que él le dirá: adicto, le podría insultar, le podría decir que adicto es otra persona o cualquier otra cosa menos él, o adicto es el que está tirado allí en el parque. No, nosotros somos ese. El camino hay que detenerlo. Hay personas que nunca van a parar, hay personas que van a quedar muy mal, hay personas que aún estando dentro del programa de AA podemos sufrir los eventos, los ataques del ego, y sencillamente estar, como dicen ellos, momificados dentro de un grupo, pero en nosotros no ocurre absolutamente nada más excepto el no beber. No hay cambios de novedad de vida, el resentimiento con la familia continúa, el resentimiento con los amigos, el resentimiento con la sociedad, y nos convertimos, en vez de un alcohólico, un adicto en recuperación, una persona completamente amargada, que se llaman ancianos resentidos, no estadistas, resentidos. Aunque hablar de ancianos resentidos y ancianos estadistas, los ancianos estadistas de 1000 habrá uno, y de los resentidos yo creo que caemos mucho si nos descuidamos. Entonces, retomando los puntos, ¿qué pasa con el ego? Hay varias partes donde él dice, dos cosas son fundamentales dentro de la recuperación del adicto. La primera, que un ego reducido tiene maravillosos poderes de recuperación, porque se acaba la pelea en la mente. Lo que han hablado siempre, como dos perritos, uno negro, uno blanco, el que usted alimente se gana. La pelea de un adicto está en su mente, porque ahí está la obsesión. Y está la condición de la THQ, que es la que al hacer contacto con algo,
alcohol, se dispara y perdemos todo control en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Entonces, retomando, lo que se trae de la infancia, de las plantillas que se traen de la infancia, en un buen documento que tengo por acá a la mano, este documento que se lo recomiendo a todos, leer, por ejemplo, acerca del doctor M. Harry Taibaud, nos está dando claridad en cosas muy puntuales acerca de la condición del adicto en cuanto a que cosas como esta. Dos cosas esenciales, ¿cierto? Dice, en nada llega a su mayoría de edad respecto al ego y la resurgencia del ego en el adicto. Nos dice, el primer hecho solo repite algo que es conocido por todos ustedes. Entonces dice, un ego reducido tiene maravillosos poderes de recuperación. Segundo, la rendición es una función disciplinaria y esencial, o una experiencia esencial. La rendición, porque eso, la experiencia con el alcohol todo el mundo la tiene. La experiencia con el alcohol la tiene el bebedor social, la tiene el bebedor fuerte. La experiencia con el alcohol, aún a niños hoy en día les dan hasta cerveza. No, con el alcohol la experiencia todo el mundo la tiene, pero el alcohólico que ha sido adicto, que ha sufrido los embates del alcoholismo, lagunas mentales, delirium tremens, que ha estado metido en serios problemas por causa del alcohol, por causa de los efectos del alcohol, por la modificación de la conducta, la manera de pensar, que el individuo quiere amar pero no puede, el individuo quiere ayudar pero no puede, el individuo en el fondo, como reza el chiste, en el fondo es bueno, pero no puede serlo. ¿Por qué? Porque ya tiene una personalidad alcohólica, egocéntrica, narcisista, lleno de omnipotencia, que quiere mantener a toda costa la actitud desafiante, la grandiosidad, más la negación de esa realidad, y al parar de beber, pues precisamente va a aparecer la personalidad alcohólica como resultado del alcoholismo y no como causa. Y hay unas causas en la infancia que se traen, que están descritas por el doctor M. Harry Taibaud, que pasa con el ego, que sale a la par con el desarrollo del individuo, que sale el espíritu, el ser, y sale inmediatamente el ego, que se origina en los instintos, y ese es el que, si ese supera la parte instintual y esa persona no logra establecer, que hablaremos más adelante de eso, no logra establecer aquí en la tierra que el papá y mamá no son Dios, sino que simplemente son proveedores, y que él debe formarse dentro de ese vientre con unas realidades para vivir en esta vida, que si la persona no logra tener unas conductas ya fijas para el desarrollo de su vida, esa persona ya adulto empezará a hablar de 3 maneras o 4 formas. Siempre irá a expresar lo que él ha hecho y le enrostrará en su cara los títulos de que él es doctor, abogado, esto. Luego hablará por referentes. Es otra característica típica del adicto egocéntrico, que es que hablará por el referente. Mi papá es el gerente de tal cosa, mi mamá es la ministra de tal cosa, mi tío es el presidente de tal y cual cosa. Habla por referentes, es decir, quiere que los demás los identifiquen por su familia, no a él. Eso es puro ego. Luego tiene otro problema: si es casado o no, dentro de su hogar manifestará cosas como estas: yo soy tu esposo, yo soy el que traigo la comida a esta casa. O si es mujer, yo soy la mamá, es que yo soy la esposa, yo soy la que más trabajo. Si es un hijo, exige en la casa, pues que a mí, ¿cierto? A mí no me da lo que es. Y empiezan los pobrecitos, que es el cuarto nivel, o la cuarta manifestación de esa persona, donde está diciendo: yo soy el más de malas, a mí me dieron las obras, a mí nunca me dieron absolutamente lo que le dieron a Juan, a Carlos y a tal. ¿Ve? Empieza con la autocomiseración, empieza con el pobrecito yo, y empieza con el complejo de inferioridad, con cosas muy puntuales dentro de la personalidad de los adictos al alcohol y a otras sustancias. Entonces, terminando este programa de hoy, nos dice que la reducción del ego tiene maravillosos poderes de recuperación, y segundo, que la rendición es una función disciplinaria y una experiencia esencial. El primer hecho solo repite algo que es conocido por todos ustedes. Es un lugar común que el retorno al crecimiento del ego puede suceder en cualquier momento. Los años de sobriedad no son un seguro contra su resurgencia. Ningún AA, sin importar su veteranía, sus años dentro de edad, puede bajar su guardia contra los golpes sostenidos de un ego que revive. Es decir, que el ego no se cuelga con alcohol ni sin alcohol. El ego se cuelga con principios. Terminando la idea, dice:
Dice, ninguna sin importar su veteranía, puede ser custodio, puede haber escrito libros, haber fundado 20 grupos, eso no tiene importancia. Dice, puede bajar su guardia contra los golpes sostenidos de un ego que revive. Entonces, recientemente un adicto, un AA, escribiéndole a otro, le informaba que estaba sufriendo de halotosis, esta palabra. Halotosis, halotosis. Esto fue lo que le dijo el adicto. Halo-tosis. Halitosis es el problema que tenemos de mal aliento en nuestra boca, pero halotosis, halo es el halo, tosis, una intoxicación del ego. El ego resurgió y él creyó que encontró realmente a Dios en la tierra, se montó en la nube rosada, no necesita respuesta, tampoco necesita ninguna respuesta, si no seguir el programa solamente de AA, se vuelve un ministro de AA, entonces ese individuo empieza a perder el norte y no se da cuenta, porque el ego lo viene trabajando, y dice, halotosis en referencia a la autocomplacencia y envenenamiento que pueden tan fácilmente hallar cabida en los individuos que tienen muchos años de sobriedad a su favor. El creer que se tienen todas las respuestas, o lo contrario, que no se necesita conocer ninguna respuesta, sino únicamente seguir el programa de AA, son dos indicadores de problemas. En ambos casos está notablemente ausente la mente abierta, es decir, que se cerró la mente, el paso 3 se perdió y empiezan los problemas. Entonces, si estamos viendo, al parar el síntoma del consumo, aparece la personalidad alcohólica, sobre la cual vamos a seguir hablando, y vamos a hablar de las recaídas, vamos a hablar de todos estos problemas que aquejan realmente al individuo, del por qué llevo yo tantos años dentro de ahí, soy un resentido continuo, del por qué en el fondo lo que quiero es beber, del por qué estoy sometido y no rendido. El doctor Taibao, y en el folleto que se llama AA y la medicina, un folleto de color verde, ahí explica claramente qué es un sometimiento y una rendición. Un sometimiento descrito en el capítulo 3 de AA, en el texto básico, nos dice que un hombre se sometió 25 años, y era un hombre excepcional, inteligente, no peleó, parece que no era neurótico. Un día le ocurrió destapar la botella, a los 3 meses estaba confinado en un hospital humillado y a los 4 años murió. Nos estamos diciendo claramente que para esta enfermedad, hasta el día de hoy, no hay una solución de revertir a un adicto y volverlo un bebedor social o fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, si no hay unos reajustes, unos cambios profundos dentro de la condición de ese individuo y se estructura una nueva personalidad, aparece el ser subordinando el ego, y que el yo se vuelva preventivo, y que esa persona esté directa y estrechamente conectada con una experiencia, ¿sí?, a la cual va a llamar pues, Dios, su creador, qué sé yo, pero que no es religión, pero que puede practicar, como reza el paso 2, a la luz de esa experiencia, cualquier doctrina que haya. De modo que lo estamos invitando, si tienen alguna pregunta, si están interesados en saber algo más, esto es completamente gratuito, queremos hablar con usted simplemente, 317-554-0184, las sugerencias, los aportes y todo lo que podamos compartir a la luz de los textos de AA, a la luz de una experiencia, pero de solución, no es la experiencia de ver, experiencias hay las que quieran, experiencias tienen para los paracos, los guerrillos, los políticos, los musulmanes, los judíos, los católicos, los cristianos, experiencias tiene todo el mundo. La experiencia de la solución para yo reintegrarme a la sociedad, esa no la tiene todo el mundo. De modo que le estamos agradeciendo, hasta otra oportunidad, puede llamarnos y que Dios nos guarde y nos bendiga, que Dios nos guarde y nos bendiga a todos. Muchas gracias.